hoy os he querido traer a esta maravillosa finca porque es un centro de cría, de protección y de selección de halcones en general. Hay tanto halcones peregrinos como halcones gerifaltes. Entonces os quiero explicar que justo en este momento tenemos los nacimientos de todos los pollitos y hay pollitos, bueno, tenemos desde los huevos arrancando a incubar hasta pollitos ya en una edad donde están empezando a emplumar. A mí particularmente es la fase del año que más me gusta, que siempre ocurre más o menos durante, bueno, desde los meses de abril, y el desarrollo de los pollitos viene en mayo. Vamos a explicaros desde que los reproductores, las parejas o los machos y las hembras entran en celo, cómo se les estimula, qué se hace con los huevos, dónde se desarrollan los huevos, cómo nace el pollito, cómo se alimenta y cómo se desarrolla. Así que estad muy atentos, que yo creo que os va a gustar. Bueno, pues todo arranca con este artilugio que veis aquí, que es el gorro, donde los machos van a copular y van a depositar el semen. Aquí es importante decir que evidentemente hay un tipo de reproducción que llamamos natural o monta natural, donde un macho y una hembra se emparejan y están juntos y copulan juntos, y la inseminación artificial, que como os digo ocurre y arranca bueno, pues con este artefacto, ¿no? Este gorro de látex, donde el macho se sube y, estimulado con un entrenamiento previo, va a depositar el semen que vamos a recoger con un pequeño capilar y se lo vamos a depositar a la hembra. Vamos a empezar por explicaros la sala de incubación, que es muy importante que esté dotada de un aire para que mantenga la temperatura constante. Lo ideal en la sala es alrededor de unos 20 grados, para que todas las incubadoras que veis pues trabajen en una temperatura constante. Si no, imaginaos con tanto calor de tanta máquina, al final recalentaríamos mucho la habitación y tendríamos temperaturas de los huevos diferentes. Normalmente se arranca la incubación en incubadoras que llamamos de contacto. Estas incubadoras hacen exactamente la misma función que haría la tripa de la madre. Se llama de contacto porque tiene este pequeño film que directamente se posa encima de los huevos y bueno, pues los va calentando de la misma manera que haría su madre, por contacto desde la placa incubatriz directamente a los huevos. Estas barritas son las que voltean los huevos, es un punto clave para que después todo el desarrollo del embrión se haga correctamente. Aquí normalmente van a estar alrededor de 11-12 días, para después pasar a estas incubadoras que son de calor corriente. Lo que hace es circular un calor corriente y ellas mismas van a ir volteando los huevos. Es muy importante que el volteo de los huevos se haga de manera periódica, tanto en una dirección como en otra, para que el calor se homogeneice y para que el embrión pueda desarrollar las venas y su respiración, su metabolismo alrededor de bueno, pues toda la superficie del huevo. Controlamos, como veis, tanto en la sala como en las incubadoras, las temperaturas, que normalmente arrancan cercano a 38 grados, 38,2 en su inicio. Estas, aquí ya lo estáis viendo, están reguladas a 37,3, que ya incuban hasta que hacen el pic, el clic. Sabéis que la mayoría de las aves tienen lo que llamamos el diente del huevo. En el pico tienen un endurecimiento con el que, cuando ya van a nacer, horas antes del nacimiento, van a romper, van a hacer una pequeña ventanita. De hecho, se les oye incluso hasta piar ya cuando quieren nacer, en las últimas horas previas al nacimiento,
y pasan a las nacedoras. ¿Qué característica tiene la nacedora? Primero, la más llamativa es que ya desaparece el volteo. Cuando el pollito ya va a nacer, ya no se voltea. Él ya tiene asomada la ventanita por el lugar donde ha preferido respirar y por el lugar donde va a nacer. Vais a ver cómo después va a ir picando en un proceso de nacimiento del pollo y bueno, pues hace como una especie de taladro, de fisura alrededor de toda la superficie del huevo para acabar desprendiéndose como, bueno, abriendo una especie de caparazón y produciéndose el nacimiento. Y ya os digo que esto lo hace con el diente del pico. Él va dando topetazos y va haciendo la apertura y al final es, cuando ya lo tiene prácticamente todo roto, pega un estirón y el pollito debe tener la suficiente fuerza como para poder al final abrir esa tapa. Para que pueda ocurrir este nacimiento siempre aumentamos la humedad, porque precisamente para que esta apertura del huevo se lleve a cabo, la humedad más alta hace que ese huevo se quede más blandito, abra de una manera más fácil, y la temperatura también nos baja hasta los 36,8, ¿sí? 36,8 más o menos, 36,9. La madre muchas veces también les estimula, y a ver si conseguís oírlo piar. Es posible ver los movimientos del embrión y la parte que ocupa el embrión y por dónde se produce el intercambio gaseoso. Fijaos las venas y se percibe también las sombras de cómo se está moviendo el embrión. Es la prueba que hacemos a través del logoscopio de luz fría, es una manera de comprobar de que realmente el pollito es vital, está vivo y continúa su desarrollo. Siempre evidentemente el embrión va a ser más grande y, como os decimos, es muy importante ver que se mueve, que realmente tiene vida y que continúa su desarrollo normalmente. Es la prueba ideal a través del logoscopio de luz fría, pues para saber al principio que ese huevo ha sido fertilizado. Y ahora nos vamos a ver el resultado de todo esto, que es el pollito ya nacido y sus fases de desarrollo. Pues este es el momento más esperado para ellos, que es el momento en el que van a comer, y como veis hay diferentes estadios de los pollitos, desde 7 días, 4 días, 3 días y 1 y 2 días. Os llamará la atención los códigos de colores, que es por los que podemos diferenciar quién es su padre y quién es su madre, por tanto cuál es cada individuo, que es muy importante a la hora de los test de paternidad, ¿no? Y de poder identificar cuál es cada uno. Como sabéis, los halcones, o muchos halcones, os sonarán, el halcón peregrino es un halcón que es ornitófago. Pero si bien el gerifalte y el sacre también se alimentan mucho de mamíferos. Aquí lo que me estáis viendo dar de comer es rata triturada. Fijaos ya con esta edad, qué bien que lo comen. En los pollitos más pequeños muchas veces hay que estimularles más porque todavía no saben muy bien en qué consiste el alimento, ¿no? Aunque sienten hambre, muchas veces cuando son muy pequeñitos cuesta más el que agarren a comer, pero según van desarrollando, como veis, se tiran directamente a por la comida. Utilizamos normalmente pinzas, que es mucho más higiénico, y vamos controlando, lo vais a ver porque según va comiendo, el buche, que es donde almacena en un primer momento la comida, sabéis que los pájaros, o los halcones en este caso, tienen buche, que es donde comienza la digestión y almacenan la comida, y luego tienen 2 estómagos, que son el proventrículo y la molleja. Bueno, pues ya estas son las últimas picadas, que ya vemos que el buche está lleno. Os llamará la atención que todavía no tiene anillas, es un poco pequeño, es con 12 días cuando se le anilla y le queda ya muy poquito para pasar ya a ser alimentado por una nodriza, por una madre, que puede ser su madre, o puede ser directamente una nodriza el que la termine de criar. Y esto normalmente ocurre entre los 8 y los 10 días. En una nidada, realmente en la naturaleza, podéis ver lo que estáis viendo ahora aquí. Pájaros que son más grandes a más pequeños. Y es verdad que en la naturaleza, cuando se crían con los padres, es muy frecuente que los pequeños
no sobrevivan. Aquí no es lo que realmente estamos buscando, aquí estamos buscando que todos sobrevivan y sacar el mayor número de pollitos viables posible. Pero aquí podéis ver más o menos una muestra de lo que sería una nidada normal en la naturaleza. No tantos, porque como sabéis normalmente suelen tener entre 3 y 5 pollitos, pero sí que todos ellos de diferentes tamaños. No creéis que todos los hermanos nacen igual. La madre va poniendo huevos con una diferencia de horas que puede ser de 2 días, 3 días, en función de la especie, y claro, los pollitos pues van naciendo con diferencias de 2 y 3 días. Y aunque aquí os parezca que se llevan más tiempo, pues no. Aquí hay pollitos que el que más tiene es una semana, y los más pequeñitos tienen 2 días. O sea que realmente se lleva muy poco, aunque con esta edad, y como os podéis imaginar, por lo voraces que son, pues crecen muchísimo. En simplemente un día pueden ganar hasta el 100% de su peso. Bueno, aunque aquí nuestro reto es que todos los pollitos sobrevivan, en la naturaleza una de las cuestiones que pueden ocurrir, sobre todo en años donde los recursos no son buenos, es decir, donde no hay muchas presas, es el cainismo. Es que los hermanos mayores o el hermano mayor, que es el más voraz, se van haciendo más fuertes y los más pequeños cada vez más débiles, ¿no? Hasta que puede llegar a ocurrir que los grandes se puedan comer incluso al que se ha quedado más pequeño o más débil. Si os fijáis, cuando yo me acerco, siempre los más mayores saltan incluso sobre los pequeños, y yo tengo que tener mucho cuidado para que los pequeños coman. Bueno, aquí tenéis los pollitos más pequeñitos, ¿vale? Con tan solo, bueno, hay uno que tiene mediodía o un día de vida. Bueno, aquí tenemos que ser mucho más cuidadosos a la hora de dar de comer, seleccionar trozos más pequeñitos. Aquí es utilizamos rata baby y además también un complejo vitamínico. Muchas veces en ellos necesitamos estimular. Aquí ya que veis que este sí que está comiendo. Veis que ya no se tiran tanto, sino que tenemos que ser más nosotros los que tengamos la iniciativa por darles de comer. Incluso muchas veces estimularles. Veis que este, por ejemplo, no está ahora comiendo, y a la que lo estimulamos un poco, chap, 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 chap. ¿Veis? Estímulos sonoros que harían los padres, hace que abran el pico y nosotros ya se lo colocamos para que vayan cogiendo fuerzas y en tan solo 2 o 3 días se vuelvan tan voraces como sus compañeros. ¿Veis que con tan poca diferencia, simplemente el más mayor está mucho más espabilado que sus hermanos? Es que en muy pocos días espabilan a una velocidad brutal. Bueno, cuando los pollitos tienen entre 8 y 10 días, ya pasan a una madre nodriza, que puede ser la suya o puede ser eso, una madre adoptada, una madre nodriza que va a ser la que críe siempre 4 o 5 pollitos. Entonces, me acompañáis, aquí no podemos hablar para no asustarla, pero vais a ver cómo ceba ella a los pollos. Cuando hablamos de las edades y después de haber visto estos pollitos de días, vemos un pollo realmente con tamaño de adulto. Sabemos que es un pollo, entre otras cosas, por el plumaje, pero lo que quiero que entendáis es que en tan solo 2 meses, o sea, en 60 días, estos pollitos que han pesado pocos gramos de nacimiento se convierten en halcones adultos de más de 1 kilo, siguen siendo evidentemente pollos, pero con la forma de adultos. Imaginaos, tenemos una comparativa, por ejemplo, con las personas, sería como que un bebé de 2 meses ya tuviera el peso y el tamaño de un adulto. Si bien sabiendo que hay una gran diferencia, hasta un 30% de diferencia en rapaces entre el macho y la hembra.
siendo en las hembras, como os digo, un 30% más pesadas, más grandes que los machos. Y esto también es muy llamativo porque parece que en el reino animal, casi siempre en el reino animal, el macho es el más fuerte, el más grande, el que protege, un poco en la relación de pareja. En las rapaces no. En las rapaces la hembra es la más grande y el macho es más pequeño, adaptándose precisamente el macho a cazar las presas más pequeñas y las hembras a atacar y cazar las presas más grandes. Por tanto, en una pareja, macho y hembra no competirán por el mismo tipo de presas. Realmente hay 3 coloraciones dentro de la especie. Están por un lado los negros, que son muy oscuros, los gerifaltes más oscuros. Hay un gris, que es una tonalidad intermedia, y luego están los blancos, que durante mucho tiempo han sido gerifaltes de los más buscados, digamos los más exclusivos y los más cotizados. Dentro de estos blancos hay unos super blancos, ¿no? Los super white, como este machito con el que me veis, que se caracteriza por tener el pecho completamente blanco, muy pocas motas sobre su espalda y una cola completamente blanca, ¿no? Hay algunos ejemplares que incluso hasta las uñas ya tienen, en vez de ser negras, tienen una tonalidad incluso grisácea tirando a blanca. Y os lo quería enseñar. Aquí veis un macho que está troquelado y habéis podido ver en los vídeos el comportamiento de cópula en gorro. Ellos se estimulan, muchas veces no sabemos muy bien si se cree persona o se cree que yo soy pájaro, pero lo que sí que piensa cuando entro con el gorro es que tiene que copular con ese gorro, ¿no? Con una persona, y hace el cortejo a las personas también, de tal modo que podemos sacar el semen y de un ejemplar tan exclusivo poder inseminar y poder reproducir y cubrir a varias hembras, de tal manera que no hace falta que esté emparejado con todas ellas, sino que el semen de este ejemplar tan singular y tan valioso puede usarse para cubrir y para tener descendencia con varias hembras.